Buenas tardes, profesora. Mi nombre es André Paula Correa López, estudiante de séptimo semestre de Psicología Virtual en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Dando respuesta a la actividad número 6, de que trata de las tareas, acciones y estrategias para mejorar el ambiente y el clima organizacional, pues tenemos entonces una problemática que se presenta en una fundación respecto del ambiente organizacional y de la cual vamos entonces a dar esas estrategias de mejora para tener, digamos, un mejor desempeño dentro de las labores de esta fundación. Entonces, como introducción, pues primero que todo, este es un trabajo que tiene, digamos, el trabajo es una situación que hace énfasis en Colombia en lo que tiene que ver como Estado Social de Derecho. Pero no solamente en esa prerrogativa constitucional, sino que por el contrario se tiene un gran énfasis en los derechos individuales y colectivos de todos los trabajadores, tales como son el derecho a asociación, un salario digno, la jornada de 8 horas, un descanso semanal, la abolición del trabajo infantil, la igualdad, la equidad, entre otros. Dentro de las cuestiones laborales entre los estados, digamos que es deber de inspeccionar el trabajo como principio universal tratado en el Tratado de Versalles, valga la redundancia, y todavía están vigentes en la actualidad, tanto constitucionalmente como en todas las leyes y tratados en el tema del trabajo. Digamos que cuando se mencionan esos términos de clima laboral, pues se tocan temas como condiciones laborales, el bienestar, la prevención de accidentes, lo que sugiere en términos generales es un clima laboral y de salud que estén de manera relacionados. Digamos que esos procesos de trabajo llamados factores psicosociales en la producción industrial están estrechamente relacionados. Es decir, no solamente se tiene en cuenta esa parte de la producción económica, sino también esa parte psicosocial, psicolaboral u organizacional que se debe tener en cuenta dentro de las organizaciones. Muchos autores en todo el mundo han afirmado que esos factores psicosociales, digamos que son complejos y difíciles de entender porque muchas veces reflejan las percepciones y experiencias de diferentes empleados y cubren muchos aspectos, es decir, muchas veces cubren aspectos subjetivos de la percepción en el clima laboral. Y esos riesgos son como sobrecarga de trabajo, falta de control, conflictos de autoridad, desigualdad salarial, la inseguridad laboral, las condiciones laborales. Es decir, que todos esos aspectos descriptivos se refieren a esa estructura organizacional dentro de esa cultura corporativa y pues es menester indicar que esa planificación del trabajo en el entorno psicológico debe ser muy importante a la hora de tomar todas las decisiones por parte de los empleadores. Tenemos como definición general en lo que es el clima y el ambiente laboral. Digamos que esa es una actividad retrospectiva que analiza todas las problemáticas planteadas en la actividad número 4, donde se evidenció algunas falencias de la Fundación Un Sueño de Amistad y las posibles estrategias que ayudan a mejorar el clima organizacional. Digamos que desde esta arista se va a indicar el problema a abordar y las posibles soluciones u estrategias teniendo en cuenta los elementos de las organizaciones que abordan diferentes autores para enfrentar este tipo de soluciones en el campo organizacional. Pues es menester indicar que un buen ambiente y clima laboral permite un crecimiento en las empresas y una armonía de los trabajadores de las mismas. Eh, Tenemos entonces las tres problemáticas que vamos a abordar dentro de este trabajo son tendencia a la descontextualización de los instrumentos de evaluación,
La segunda es la falta de expansión en los territorios de Colombia y la tercera se descuidan los intereses que tienen relevancia en algunos ámbitos sociales de algunos sectores poblacionales. Como estrategia para mejorar el clima organizacional, dentro de la primera problemática que trata de la tendencia a la descontextualización de los instrumentos de evaluación, tenemos entonces sobre esta problemática que es importante indicar que la Fundación Un Sueño de Amistad debe tener entre su personal un psicólogo organizacional que realice todos los instrumentos de evaluación, porque se evidenció que no tienen las herramientas que permiten evaluar a los empleados que van a ingresar a la fundación, así como los mecanismos que permitan evaluarlos en el desempeño laboral para verificar si se está cumpliendo con los objetivos y metas de las mismas. Es decir, todos estos instrumentos que nos permiten realizar un seguimiento, una planificación, estrategias que nos permiten mejorar, y no solamente mejorar, sino también tener en cuenta la percepción personal, la percepción psicológica, la percepción que nos ayuda a mejorar dentro de las organizaciones, pues es importante aplicar estos instrumentos, y en la fundación pues no se vio. Entonces por eso se recomienda o se aduce que esas estrategias deben de mejorar. Para mejorar ese clima organizacional se debe tener en cuenta para, digamos, hacer ese seguimiento de evaluación tanto en los empleados como en los empleadores. Dentro de las estrategias para mejorar también tenemos la falta de expansión en los territorios de Colombia. En ese sentido es recomendable que la Fundación explore otros territorios del país que tengan necesidades y estén acordes con las comunidades que impactan, pues es precisamente la mentalidad de las fundaciones hacerse conocer en otras esferas y no quedarse solo en el municipio donde se vincularon. Y para ello se debe hacer una investigación de campo que permite identificar esas necesidades, y lo único que se debe hacer es dirigirse a la Cámara de Comercio del municipio donde se quiere tener la sede e inscribirse, y de esta manera las cámaras de comercio apoyan con proyectos productivos que contribuyan al mejoramiento de las poblaciones a quienes impactan. Y eso es muy importante porque digamos que todas las fundaciones como objetivo general siempre tienen impactar positivamente a las comunidades, digamos teniendo en cuenta todas las falencias, todas las necesidades, teniendo en cuenta las políticas públicas que se deben de aplicar para impactar las comunidades. Digamos que esa es una estrategia que le va a permitir a la fundación expandirse en los territorios, no solamente expandirse por lo económico, sino por el impacto que eso puede generar en otras zonas del país o en otros municipios del Valle del Cauca. Lo más importante es que como la fundación cuenta ya con unos estatutos y con una inscripción de Cámara de Comercio en el municipio de Tuluá, pues no va a tener que hacer otros estatutos o hacer el procedimiento que realizó al inicio para poderse consolidar como una fundación, sino que simplemente con esos mismos estatutos se inscribe en otro territorio donde quiere impactar. Entonces eso es lo positivo, que no va a tener que realizar nuevamente papeleos o empezar desde cero, sino que ya tiene una trayectoria que se puede expandir en otros territorios. Como tercera problemática, dice que se descuidan los intereses que tienen relevancia en algunos ámbitos sociales de algunos sectores poblacionales. Digamos que en este caso se evidenció que esta problemática está acorde a la anterior, en el entendido que hay muchas problemáticas sociales que se pueden abarcar en las fundaciones, y no solo enfocarse en una sola política pública o en un solo problema o en una sola comunidad, pues es de tener en cuenta que muchas ONG apoyan las fundaciones que son visionarias y se enfocan en todos los ámbitos sociales, económicos, culturales, la educación, el deporte, etc. De ahí que es bien importante el hecho de que los directivos planeen estrategias que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida poblacional, y de esta manera permite un ambiente organizacional más activo
en el entendido que se promueven todas las destrezas de los colaboradores, es decir, en ese sentido vamos a tener a todos los profesionales, a todas las personas en diferentes áreas, ¿sí? Es decir, hay muchos problemas que se deben de abordar en la sociedad. Problemas como por ejemplo los desplazados de la violencia, con los niños, con mujeres cabeza de hogar, con padres cabeza de hogar, em, con habitantes de calle, con las comunidades LGTBIQ+. Bueno, en fin, tenemos muchas problemáticas que la Fundación también puede tener en cuenta, porque eso le permite hacerse conocer ante todas las ONG que apoyan todas estas estrategias, y eso le va a permitir consolidarse a la Fundación a futuro para tener, digamos, como más espacio dentro de todos los proyectos productivos que se puedan presentar. Como conclusiones, tenemos que el clima organizacional es un factor importante que afecta el desempeño individual y colectivo de los empleados de una organización, por lo que desarrollar estrategias de mejora continua es parte de una gestión eficaz de los recursos humanos, y es allí el papel importante del psicólogo organizacional dentro de esa actividad, de desarrollar todas esas estrategias a futuro para mejorar la calidad de vida de los empleados y empleadores. Un clima organizacional estable es una inversión a largo plazo y claramente podemos brindarlo cuando se identifican y satisfacen las necesidades. Una organización con una disciplina demasiado estricta y demasiado presión sobre los empleados solo puede lograr resultados a corto plazo. Los líderes organizacionales deben entender que el medio ambiente, que el ambiente, que el clima laboral es parte del activo de la empresa, por lo que debe ser valorado y brindada la atención necesaria. Aunque el clima es una realidad invisible e intangible, existe y afecta todo lo que sucede en una organización. Hoy en día el clima organizacional se ha convertido en un elemento integral en la planeación estratégica de la empresa, y a medida que cada vez más organizaciones conocen tecnologías que pueden impulsar la motivación de los empleados para lograr mejores resultados positivos y financieros. Y una de esas, digamos, estrategias o instrumentos, digamos que son las encuestas de clima organizacional, que cada vez son más utilizadas por todas las empresas para conocer la percepción de los empleados respecto de cómo se están llevando a cabo todas las labores y toda la parte organizacional que les permita crecer y llevar un clima de ambiente laboral u organizacional de una manera adecuada. En esos términos he terminado mi exposición, profesora. Muchas gracias.